Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro programa Operario Empresario. Hoy estamos con Pablo. Pablo es un gran emprendedor en Chile, en Temuco. Bueno, y hoy vamos a hablar de una historia bien interesante porque no solamente vamos a hablar de cómo estructurar un negocio tradicional, porque precisamente Pablo en estos momentos lidera uno de los negocios quizás más tradicionales de la industria, porque Pablo en este momento es el gerente y representa una panadería que se llama Mazapán. Tiene un gran nombre ya en Temuco, en Chile, con varias sedes, pero que además tiene más de 30 años y que fue fundada por su padre y que está en ese proceso justo de evolucionar y escalar o transformar la estructura, la cultura y también un poco de evolucionar, por supuesto, a una nueva generación. Son de esos negocios tradicionales que han logrado pasar de generación en generación. Hoy está Pablo, que además es un chico muy pilo, duro con los números, entiende la base de todo el negocio. Y bueno, por supuesto, pues muy feliz, Pablo, de tenerte en nuestro podcast para conocer un poco de tu historia. Primero, pues darte las gracias por permitirnos este espacio. ¿Y qué tal si para comenzar me cuentas un poco, bueno, quién es Pablo, dónde está Pablo y un poco también sobre la empresa Mazapán, que además son expertos en panadería masa madre, digamos que están muy en el nicho, que es otra cosa bien importante de contar, porque es una empresa que ha venido evolucionando y que se ha venido ajustando y hoy está en uno de los nichos donde más se compite, donde más se está peleando el mercado, que es el nicho de donde la gente empieza a cuidarse y a sentirse un poco saludable. Pero además está en Chile, que hay que decir también, entre otras cosas, Chile es uno de los países donde más pan se consume en Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo es ser el dueño, el representante de un negocio, de una empresa de este estilo, Pablo? Cuéntame un poco sobre eso. Hola René, bueno, gracias ahí por la introducción y gracias por la invitación también a este encuentro. Bueno, en cuanto a la panadería, te cuento un poco de la historia que tiene la panadería. La panadería la empezó mi padre con mi madre hace cerca de 34 años y partieron con, bueno, siendo panadería, partieron con una panadería, con un panadero, perdón, y una persona que atendía la caja. Han pasado por 3 ubicaciones diferentes, se han ido moviendo, pero siempre en la misma ciudad de Temuco, pero han ido buscando por ahí oportunidades en sectores un poco con más tráfico o con un consumidor más ideal a lo que ellos estaban buscando. Así que, bueno, hoy en día, después de 36, de 34 años, ya es una empresa grande que está considerada como mediana empresa dentro de la cantidad de trabajadores y por su facturación también. Y yo bien empecé hace 2 años que estoy trabajando acá oficialmente, porque desde chico, desde que tenía 5 años que estoy presente en la panadería, con 3 años, de hecho mi papá nos llevaba en el canastito y nos dejaba ahí al lado de los panaderos, y los panaderos nos hacían juegos, me acuerdo, un panadero que nos hacía unas palomitas con pan o dinosaurio y nos dibujaba y nosotros estábamos chochos con eso. Y después así siempre fuimos ayudando trabajando también en bolsa, cuando embolsábamos lo que compraban los clientes, ahí hacíamos unas moneditas para comprar ahí un chocolate, algún chupetín, así que siempre hemos estado presentes de una u otra manera, pero bueno, después uno más grande empezó el colegio, también después la universidad, y después terminé volviendo ahora el 2024. Bueno, yo estudié ingeniería comercial acá en Temuco, en la Universidad Mayor de Temuco, y si bien estaba estudiando en la universidad, también empecé como a meterme cada vez más en la panadería porque me interesaba mucho lo que hacía mi papá y cómo él, bueno, llevaba comida a la casa, ¿cierto? Y alimentaba a una familia, que nosotros somos cuatro hermanos hombres. Él siempre me invitaba a que lo acompañara los fines de semana o durante la semana. De repente también, después del colegio, íbamos a acompañarlo a la oficina, a esperar que terminara el trabajo y nos íbamos a la casa. Ahora ya hace 2 años, como te comentaba, estoy trabajando acá en la panadería, y mi papá hemos ido haciendo un trabajo donde si bien yo soy el hijo, ¿cierto? Empecé agarrando algunas funciones poco básicas de algunos controles que yo fui incorporando, porque
algunas cosas me iban enseñando en la universidad y yo los quería como aplicar en la realidad, Claro. porque por ahí la universidad se quedaba un poco en la parte teórica de estudios, pero y si bien casos prácticos, pero no casos prácticos reales que dependían de que se ejecutaran bien o no, porque tenían consecuencias. Entonces pensé que, bueno, la panadería no es solo panadería, también es pastelería y también tiene parte de supermercado. Entonces lo que hice yo fue empezar a ver cuáles productos eran los que menos rotaban para quitarle espacio a algunas cosas y destinarle a otras que rotaran más. Porque para mí, por ejemplo, tenía mucho café y los cafés también se robaban, porque en ese minuto no teníamos guardia. Entonces yo tenía la sospecha de que con el café no se estaba haciendo una buena gestión. Entonces empecé agarrando la categoría del café, haciendo unas gestiones y después me fui pasando a otras y cada vez como abarcando un poco más. Buenísimo. Em, Buenísimo. así Quiero que... hacerte una pregunta, perdona que te interrumpa porque me parece Sí. curioso que me dices, son 4 hermanos, ¿cierto? Todos están ahorita, todos hacen parte de la empresa, cumplen roles en la empresa o tú eres el que te metiste de lleno a la empresa. ¿Cómo ha sido esa transición entre, bueno, tu papá que empieza a entregar una empresa pues tradicional además, porque 30 años, más de 32 años, 33 años, es una empresa ya consolidada, es una marca consolidada además. ¿Todos hacen parte del proceso? ¿Solamente fuiste tú? ¿Cómo ha sido esa gestión ahí en el tema familiar? Bueno, en principio siempre estuvieron mi padre y mi madre, ¿cierto? En conjunto y cuando ya empezamos a ser grandes, empezamos a trabajar, pero si bien todos estábamos estudiando, tenía un hermano que estuvo estudiando en Santiago y después se vino a Temuco y ahí estuvo trabajando un par de cosas. Luego se volvió a Santiago a seguir estudiando y a lo que terminó se vino él estudió ingeniería civil y entró en la parte de producción. Okay. Así que, y mi otro hermano es constructor. El constructor es más grande, después está ingeniero civil el que sigue y ingeniero comercial yo. Y después está mi hermano que tiene 16 años que ahí de a poco lo estoy metiendo en algunas cositas. Buenísimo. Así que actualmente, bueno, este hermano que estudió ingeniería civil hizo un par de acciones de producción como controles de producción, pero él después se fue a la parte de marketing. Él ahora está afuera como con su empresa de consultoría y de agencia de marketing y me ayuda a mí en la parte de campañas, de ads Buenísimo. y algunas estrategias, pero no está como en la operación misma. Y después está mi hermano que también, mi otro hermano que estudia ingeniería de construcción, él sí está en la parte de producción, la parte está cargado de la pastelería y del despacho. Buenísimo. Sí, Buenísimo. sí. ¿Qué heredas de tu papá? Bueno, tu papá todavía hace parte de la empresa, pero ¿qué heredan como empresa? ¿Ya había una empresa sólida, consolidada? ¿O comienzas tú, obviamente, con esa formación que vas teniendo, a estructurar un poco el negocio? Y en esencia, cuando deciden que comiences, digamos que te pongas al frente de esta empresa, ¿qué encuentras que hay en la panadería, además de una empresa sólida, además de una marca reconocida? ¿Qué encuentras operativamente en estructura, en organización y qué tanto ha cambiado, Pablo, en el ejercicio? Yo me encontré ya con una empresa de cerca de 30 a 32 años de desarrollo que pasó por alto y bajo, pasó por épocas muy malas, cerca de por ahí el 2010 que hubo una crisis en Chile, estuvo cerca de la quiebra, pero por buenas gestiones, buenas recomendaciones también, mi papá sacó adelante el negocio y desde ese momento podría decir que, bueno, no tengo la historia completa por detrás ni los números, pero siempre se ha visto como que ha ido en desarrollo. Okay. ¿Ya? Y siempre con todas las ganas y con todo el esfuerzo, levantándose y trabajándose mucho. Mi papá es un hombre muy esforzado y muy dedicado al trabajo y a la familia. Y sin conocimientos técnicos, o sea, sin tanto conocimiento, por ejemplo, universitario o técnico de un título, porque él no tiene título universitario. Levantó una empresa súper grande y logró crecer esta empresa en cantidad, en facturación. Y yo a lo que llegué me encontré con una empresa grande, como que tenía harto volumen, pero que estaba por ahí no muy bien estructurada porque siempre él se enfocó en vender, en hacer más, en tener de muchas cosas, pero dejó un poco de lado ciertas cosas como la estructura o quizá un poco el liderazgo, la parte de recursos humanos, algunos controles financieros, que de todas maneras yo lo encuentro como súper
valorable o impresionante, mejor dicho, el hecho que sin un estado de resultados, sin flujo de caja, sin control de rotación de inventario, logró lo que logró. Porque la verdad es impresionante. Yo como que me afirmo mucho en esos controles de estado de resultados, flujo de caja, cuál es el margen, cuánto compramos, qué sé yo. Y de repente digo, chuta, ¿cómo lo hizo sin nada de eso? Entonces la verdad es impresionante. En a puro pulso, viendo la cuenta del banco y trabajando duro. Fíjate Sí. que eso que dices es bien particular, porque justamente, bueno, tú que fuiste parte, bueno, eso también es importante decirlo, Pablo fue parte de una de las generaciones de nuestro programa de Operario Empresario, y muchas de las cosas que ve uno en ese programa es muchos dueños de negocios, incluso que facturan muy bien. Yo tengo negocios aquí que facturan más de 800,000, incluso 1, 2, 3 millones de dólares en facturación, pero le falta la mitad de las estructuras. Y lo que uno al final dice es, los negocios son tan buenos que a pesar de que te falta un montón de cosas, pues facturan y venden y se sostienen. Entonces, imagínate que es un poco lo que tú estás liderando ahorita, si el negocio se estructura para lograr escalar esa operación. Entonces, eso también es bien interesante porque lo que tú cuentas es, pues le pasa a muchos dueños de negocios que me dicen, René, pero a pesar de todo eso que tú dices, pues no funciona. No, por supuesto que sí. Y son tan buenos que esa es la gracia de lo que está pasando. ¿Cómo era la labor de tu papá? Era muy operario, pues según lo que me cuentas un poco, estaba muy metido en operación, que es un poco lo que nosotros discutimos dentro del tema. O sea, estaba metido, estaba en el día a día, pues pendiente de que todo resultara bien. De hecho, yo asumo que la base de que la empresa hoy sea lo que es precisamente que él estuvo metido en muchos de los procesos en el ejercicio. Ahora, cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión hoy actual de la empresa y cómo asumes tú ese rol de tal manera que tienes que proteger y cuidar el legado que ha construido tu papá y que es familiar además, con una marca sólida, con unos productos reconocidos, pero también entendiendo, porque tú, una de las cosas que creo que logramos avanzar dentro de nuestro programa de mentoría es entender que el rol del empresario no es estar todo el día haciendo las cosas que debe hacer su equipo, no es estar haciendo el pan, no es estar haciendo las ventas, sino ser más estratégico, mirar otra cosa. ¿Cuál es tu visión y cómo ha cambiado tu visión o cómo entras tú a representar un legado, como lo es Mazapán, con esta nueva visión, obviamente respetando lo que ha hecho tu papá, pero entendiendo un poco que si quieres seguir escalando, tienes que cambiar algunas cosas? ¿Cómo ha sido esa transición, sobre todo que estás hace un par de años enfrente del ejercicio? Claro, como dice mi papá, estaba muy enfocado en la operación, en el día a día, y literalmente estaba atento a todo, atento a lo que se compraba, al precio que se compraba con un proveedor, si el panadero llegó a la hora, si se fue a la hora, si el panadero hizo la producción que tenía que hacer, si usó los kilos de harina que tenía que usar, si en la cajera contó bien la plata, si se estaba haciendo buena atención en caja, si la chica de roticería, que le decimos roticería, los cortes de los jamones, atendía bien, si no estaban mermando ciertas cecinas, si no se perdía queso, literalmente a muchas cosas, y eso también generaba bastante estrés y cansancio. Yo a lo que llegué y me he ido incorporando y cuando me fui sumando que también empecé también haciendo cosas operativas porque era mi forma también de aprender, porque yo dije no, siempre está como o por ahí existe la diferencia de que son opiniones de, ok, si un padre tiene una empresa, de repente mandan al hijo a trabajar afuera antes de trabajar en la misma empresa y que vuelva y que se gane como su nombre, su experiencia y después venga a trabajar acá. Es mejor eso a que de repente pongan a alguien al tiro de jefe y que no tenga esa experiencia de empezar de abajo o quizás valorar algunas cosas. En mi caso yo lo que hice fue como empezar un poco desde abajo, como te conté, contando los cafés, ordenando algunas cosas. Me empecé a hacer cargo también de la parte de la tesorería, que eso era lo que hacía mi papá, que contaba la plata, contaba las cajas, iba al banco, pagaba proveedores, pagaba el personal, daba anticipo. Entonces yo empecé a agarrar esas cosas que él hacía de manera operativa para que él también fuera tuviendo tiempo para lo otro. Ahora cuando yo me empecé a meter cada vez más al negocio y ya estaba como viendo todo, porque igual por mi estudio, ¿cierto? Y por lo que sabía, que no solo estudios de universidad, yo siempre estoy como constantemente capacitándome en diferentes cosas. Me fui dando cuenta que en verdad le decía, oye, está bien, pero tenemos que saber delegar algunas cosas a otras personas porque
nuestro tiempo es valioso. Nuestro tiempo es casi el más valioso de la empresa. Si uno va a la parte de remuneración por minuto o por hora, la hora del gerente, del dueño, es la más valiosa. Entonces hay que aprender a delegarle a otra persona, obviamente controlar que lo siga haciendo bien como uno le gustaría, pero así tú tienes tiempo como para ir viendo otras cosas, porque por ahí habían temas de estrategia que no se están considerando, había temas de control financiero que no se consideraban, o rotaciones de inventario de la parte comercial que no se consideraban. Entonces, de alguna manera yo como que le fui dando espacio y tiempo para que él pudiera descansar también del negocio, disfrutar también, ¿cierto? Y yo de a poco fui agarrando como esa parte operativa, pero también más administrativa, y ir controlando que también el personal vaya haciendo como bien su trabajo y controlando que funcione bien. Okay. Ahora, si bien lo fui haciendo como a mi manera, o lo que había aprendido, lo que había escuchado, lo que había leído, el curso que hicimos de operario a empresario me sirvió mucho a mí en el sentido de que si bien abarca todas las partes, ¿cierto? Pero la parte central que a mí más me quedó es la de los sistemas, cómo tú armas los sistemas y estructuras toda la empresa, dependiendo del rubro, ¿cierto? Va a depender de cada rubro, de la cantidad o de la necesidad de esos minutos, pero separar la empresa en sistemas. Entonces lo que se hizo fue separar un poco en el sistema de producción, el sistema comercial, sistema de recursos humanos, sistema de finanzas, sistema de atención al cliente, y después terminé armando como mini sistemas dentro de ese sistema grande más completo, como para que tener todo estructurado, y eso también a mí me permite que el resto de las personas también sepan cómo funciona el otro área. Claro. Así tienen como una visión integral de, por ejemplo, el de producción, sabe cómo funciona recursos humanos porque ahí está el sistema, como un documento, se hizo una reunión de equipo donde se comunicó el sistema, y eso hace que cada uno no estén como en silos aislados, sino que haya como un mayor flujo de trabajo y de información entre la parte administrativa, que si bien cada uno tiene su responsabilidad y tiene su tarea que hacer, ¿cierto? No es que le voy a hacer la tarea al otro, pero sabe en qué está haciendo el otro y por qué lo hace así, y todo cobra como alguna especie de sentido, que para mí, como estar al medio de todo eso, me hizo de mucha utilidad. Buenísimo, sí. Buenísimo. Tocas varias cosas importantes porque quiero recapitular de todo lo que nos dice. Lo primero y más importante es que, bueno, mucho del contenido que yo publico y que yo, digamos que le vendo a los clientes que trabajan con nosotros es hay que salir de la operación y volverte un verdadero empresario. Sin embargo, tú tocas un tema absolutamente clave. Uno de los elementos esenciales para que tú puedas reestructurar tu negocio es conocer tu negocio. Yo no digo que ser operario sea malo. Tú necesitas ser operario de tu negocio porque tú necesitas saber lo que está pasando en tu empresa, cómo se hace, cómo lo puedo mejorar. Justamente, incluso dentro de nuestra escalera del empresario, yo menciono incluso el ser autoempleado, el ser dueño, el ser gerente y luego volverte verdadero empresario. Pero es que tienes que cumplir esas etapas, quemar esas etapas. Lo malo está en quedarte estancado en esas etapas. Por ejemplo, tu papá tuvo casi 30 años siendo operario del negocio y tú llegas y dices, papá, está perfecto, yo necesito entender cómo funciona, yo necesito entender cómo se hace justamente para poder documentar y estructurar los sistemas y poder escalar los negocios. Es decir, no es malo ser operario, lo malo es quedarse toda la vida como operario porque entonces el negocio llega a un techo y tú te vuelves el embudo, tú te vuelves el techo y te vuelves el cuello de botella de escalar tu negocio, que es un poco lo que tú has cambiado. ¿Cómo aparezco en tu vida? ¿Cómo aparezco en tu radar? ¿Y qué te hizo clic para decir, yo necesito entrar a esa mentoría, yo necesito ayuda? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué momento descubres el programa de Operario Empresario? ¿Ya no seguís en redes? Cuéntame un poco sobre ese momento, si te acuerdas, y cómo decides arrancar con el programa nuestro. Mira, bueno, como te decía en un minuto, yo siempre he estado como, a pesar de la universidad, durante la universidad y después de la universidad, también siempre como buscando más capacitaciones para mí mismo, porque por ahí una vez con uno de los libros que leí de Robert Kiyosaki, El Padre Rico, Padre Pobre, si bien tiene como varios mandamientos, yo me quedé con uno que era invierte en ti mismo.
que con ese me quedé como el principal y dije, ok, invierte en ti mismo significa que el tiempo, bueno, primero que el tiempo es lo más valioso que tenemos, el tiempo dedicármelo a mí, a capacitaciones mías, y que también está la plata, ¿cierto? Dinero, plata sobrante o ahorros que tengo, lo fui invirtiendo en mí mismo, en capacitaciones, cursos, en diplomados, en eventos, y en algún minuto estaba como buscando algo en parte, en cuanto a la parte como de escalar un negocio. De escalar un negocio. ¿Por qué? Porque apareció la idea de tener una sucursal, tener de la panadería otro punto de venta, porque era una forma de crecer, ¿cierto? Entonces, en ese minuto era cada vez más necesario tener la estructura clara, tener como herramientas que permitan a mí delegar algunas cosas y tener control sobre el negocio, porque iba a tener que tener tiempo también, mi tiempo dedicado en la sucursal nueva. Como íbamos a hacer una apertura, mi tiempo tenía que estar ahí y no podía estar viendo si el panadero le está echando más harina al pan. ¿Me entiendes? Entonces, en ese camino o en esa necesidad de buscar, llegué a tu curso, ¿cierto? ¿O cuál es la palabra? Quizás Mentoría. Mentoría, perdón, esa es la palabra. Y bueno, me hizo como me dio bastante confianza porque había visto ya, te seguía hace un par de tiempo y publicabas contenido de valor. Y bueno, cuando también nos acercamos más, ahí también me comentaste que tenías una panadería en Bogotá y y eso me hizo como dar más confianza todavía porque si tú lograste lograr tener 2 locales de una panadería, yo dije, yo también puedo. Claro. Así que si bien son contextos diferentes, son 2 países, 2 economías diferentes, pero al final es lo mismo, es muy similar, es muy similar. Así que nada, por eso llegué, la verdad, la mentoría súper potente. En cuanto a de que partía tanto de la parte de mentalidad, ¿cierto? Que la parte de la mentalidad es súper importante porque si uno no trabaja la mentalidad es difícil como seguir desarrollándose y como bien en un minuto dijiste, el dueño es el techo del negocio. Entonces si el dueño no crece, el negocio no crece. Y si el dueño también va como hacia abajo, la empresa probablemente también vaya hacia abajo. Entonces es súper importante partir con eso y marcar como esa claridad y también del propósito y por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Y bueno, después toda la parte financiera, de estructural, comercial y terminando después por la parte de marketing, ¿cierto? La verdad súper completa y abarca todo. Así que lo encontré una súper buena mentoría. Yo he participado de buenas mentorías, pero no había encontrado una que enlazara todas esas áreas en una misma mentoría. Buenísimo. Así que buenísimo. Muy buen por eso, sí. Te agradezco. Tocas 2 cosas claves también en tu participación. Una dices, y eso de verdad que lo menciono mucho porque dentro del programa, cuando arrancamos, de hecho, una de las cosas que más nos enfocamos en la mentalidad. Y ahorita, dentro de tu participación, hablabas de una de las horas que más debe valer, y la hora que más debe valer es la del dueño del negocio, ¿cierto? La del empresario. Pero tú puedes hacer valer tu hora a medida que te formas. Entre más te formas, más conocimiento tienes, mucho más estrategas te vuelven y mucho más valor vas a poder sacar a lo que tú estás haciendo. Y ponemos el ejemplo puntual. Si tú eres el que está comprando la harina, mirando al panadero, mirando las ventas, pues es una labor operativa, entonces tu valor como dueño de negocio lo estás bajando a ser operario del negocio. Pero si tú te formas, si tú te entrenas, si entras a un programa de mentoría, no digo que sea necesariamente la mía, puede ser cualquier otra, pero sigue formándote como tú lo has hecho, y logras entender que la estrategia, que el marketing, que mirar los números, que entrenar al equipo, que contratar bien, es mucho más importante que estar pendiente de la minucia de tu día a día. Tu tiempo comienza a escalar por una sencilla razón, porque tu negocio tiene más ventas, puedes abrir más sedes, puedes generar más ingresos y tu tiempo, que ya se va a reducir, el tiempo que dedicas a la operación va a aumentar tu valor de hora. Entonces ya no tienes que trabajar
12, 14 horas en el negocio para ganarte, no sé, $1,000, ahora vas a trabajar 4, 5 horas y te puedes estar ganando $2,000. Automáticamente tu valor de horas sube y bueno, lo hablo. Y otra cosa importante que mencionas es que, claro, hicimos mucho match porque yo también pues, soy dueño de una panadería y digamos que es uno de los negocios más tradicionales que puede existir en el mundo. Y lo decías claramente, estoy en Colombia, tú estás en Chile, pero con todo y eso, al final crear un negocio, operar un negocio, escalar un negocio tiene los mismos principios y es un poco los sistemas que estructuramos dentro del programa. Sistema de operaciones para que la gente sepa lo que tiene que hacer y que el producto o el servicio llegue de manera correcta al consumidor final. Sistema de marketing y ventas porque hay que atraer al cliente y hay que venderle al cliente, pero también un sistema financiero porque si los números no están bien, el negocio se va a la quiebra y sé que tú eras muy bueno en el tema de los números, pero también viene un sistema de gestión de equipo y de talento porque hay que crear un ADN y una estructura. Entonces, todos estos sistemas al final los puedes construir si es una panadería, si es un hotel, si es un taller, sea lo que sea, porque por nuestro programa pasan todo tipo de empresas, pero al final el principio básico de construir un negocio es el mismo. Tú necesitas encontrar un nicho, unas personas que le duele, unas personas que tienen un dolor, un problema o unas personas que desean algo o tienen un anhelo y tu empresa o tu producto o servicio, pues tienes que prácticamente resolver eso, ¿no? Y es un poco lo que nosotros hacemos. Aquí, y mencionabas en el chat interno, en una conversación antes de planear la grabación de este podcast, me dijiste, René, realmente en este punto logré delegar el 80% de mi operación. ¿Cómo el programa te ayudó a delegar el 80% de tu operación? Y vamos, yo sé que voy a ser reiterativo en este sentido porque un poco lo que me decías es precisamente porque me ayudaste a estructurar los sistemas. Pero ¿qué tanto te aportó el programa? ¿Cómo era tu operación ahora? ¿Cómo es tu tiempo ahora? Es decir, ¿qué hacía Pablo hace un año antes de conocernos? Y cómo a través de lo que enseñaste o aprendiste en el programa y lo que estructuramos, lograste esa tan buena noticia para mí porque me hace muy feliz que hoy me digas, prácticamente delegamos el 80% de la operación y ahora estoy dedicado 100% a la estrategia y a seguir escalando el negocio. ¿Qué fue lo más difícil? Y digamos, ¿cómo te aportó el programa para eso? En cuanto a, me acuerdo cuando hicimos en su minuto un mapa donde uno tenía que anotar como las tareas que hacía y ponerlas en cada área correspondiente del negocio. Y me acuerdo que al hacer ese ejercicio, ahí uno veía qué tan operativo o qué tan estratégico estaba, ¿cierto? Y en ese minuto yo tenía como hartas cosas operativas de diferentes áreas. Algunas cosas en producción, otras cosas en compra, otras cosas en finanzas, otras cosas en comerciales. En recursos humanos estaba como abierto en todas esas. Entonces lo que hice fue con los mandos medios, que es como el personal administrativo que tengo que están trabajando conmigo, los fui responsabilizando a ellos también de que abarcaran ellos la parte que yo hacía en ese área, pero que ellos se enfocaran y liberaran el área completa. Por ejemplo, la de administración y finanzas, que haga toda la parte de administración y finanzas. Si bien yo sigo controlando y sigo monitoreando y estoy al lado de cualquier cosa que necesite, pero ya ella puede ser independiente y puede abarcar el área completa. Claro. Lo mismo la persona de producción. Yo no tengo que estar, por ejemplo, hablando con el panadero si es que puede venir o no puede venir el día domingo o el día feriado. Entonces le di las atribuciones al jefe de producción de que él manejara a los panaderos y le di esa responsabilidad de que él abarcara eso. Entonces lo que fui dándole a cada persona que trabajaba conmigo más responsabilidad y yo los monitoreo pero con menos frecuencia. Y le voy dando las directrices o los KPIs que queremos y como meta o las cosas que son importantes o más urgentes controlar. Entonces eso me permitió a mí estar enfocado en otras cosas, como la parte ya más de control. Le estoy desarrollando la parte de control de gestión, en donde tengo indicadores que me permiten ver cómo está cada área, la parte comercial, producción, finanzas y de marketing. Entonces eso me da mi tiempo para estar enfocado, abarcar todo, porque si uno está metido en todo de a poco, no tiene tiempo y es como muy disperso. Está bien hacer un poco de todo, pero ya llega un momento que hay que dejar eso un poco y concentrarse en la parte un poco más estratégica y de control. Entonces,
Hoy en día todavía me quedan algunas operativas, pero igual a uno le gusta de repente quedarse con las cosas de ir monitoreando porque cada uno, bueno, valora sus cosas. Por ejemplo, mi papá siempre me enseñó, está bien que estés jefe de panadería, pero igual cada tanto pasa, conversa con los panaderos, pregúntale cómo están, fíjate que el pan está saliendo bien. Si bien está el jefe de panadería que ya hace eso, pero yo siempre voy y doy apoyo y doy refuerzo. Entonces, cuando te digo que tengo como el 80% delegado, me refiero a eso, donde están los jefes de área, que ellos son los encargados de ejecutar la operación diaria, y yo me reúno con ellos y doy apoyo en casos específicos cuando necesitan mi ayuda. Buenísimo. La verdad que tocas un punto importante. La libertad del empresario no es nunca más volver a meterse al negocio. Por el contrario, la libertad del empresario es decidir cuándo te tiene y cuándo quiere meterse en el negocio. ¿Sí? Una cosa es que tú te quieras reunir y que debas reunirte con tu equipo de producción, por ejemplo, para medir cosas, para mejorar cosas. Cuando tú decidas, en el tiempo que tú decidas, a que tú tengas que levantarte todos los días, a meterte a producción, a mirar si los panes salieron bien, si la harina le están echando la harina. Esos son dos conceptos diferentes y esa es la libertad. La libertad es poder elegir en qué momento, cuándo y dentro de mis tiempos y dentro de las decisiones que yo he tomado. No que yo tenga que salir corriendo porque un panadero no fue a hacer un pan. Eso ya, cuando eso es lo que te toca, por supuesto ahí es donde yo digo, eres un operario. Si tú hoy te levantaste y tomaste la decisión de venirte a hacer esta charla o a irte a un evento de panadería y a una feria, y el negocio puede seguir funcionando sin ningún problema. Eso es la libertad del empresario y eso es lo que hoy tú estás logrando. Ya tienes una nueva sede, ya estás operando un par de sedes. Cuéntame un poco cómo va ese proceso de expansión, cuántas sedes tiene hoy, proyectas a abrir más, cómo va esa parte. Va bien. Ahora, no fue bien en todo minuto. Cuando empezamos, abrimos muy motivados con la nueva idea, ¿cierto? Y con una inauguración que anduvo muy bien, pero era la primera vez que yo abría un local y cometí algunos errores que tenía que pasar por esos errores, no podía evitarlos quizás, o quizás sí, pero igual es parte del proceso. Ahora ya para la segunda sede que queremos abrir este año, ya hay más preparaciones, ya tengo como documentado lo que es abrir una sucursal, entonces ahora es más o menos repetir eso, si bien es otra ubicación, quizás cambia un poco el cliente, pero el núcleo y la lógica es muy similar, Así que bueno, ahora en febrero, en lo que fue el verano, un poco más bajo porque siempre hay menos demanda por temas de vacaciones y que sale la gente, pero ahora ya en febrero cerramos con un presupuesto bien, porque uno de los controles que tengo a nivel comercial y financiero es que en cada sede tengo un presupuesto de venta, que al jefe comercial le tengo la tarea de llegar a ese presupuesto de venta y el presupuesto de margen. Entonces, hoy día justo estamos en reunión en la mañana y súper contentos porque llegamos a un 99,8% de cumplimiento, lo cual es súper bueno, que son por gestiones que se hicieron durante el mes, ¿cierto? Y bueno, ahora ya con más control y con más confianza por la parte financiera también se nos desordenó un poco al abrir un local, se nos desordenó un poco la parte financiera, pero ahora ya la tenemos ordenada y tenemos claro cuánto entra, cuánto sale. Y ahora al abrir otra, que tenemos la intención de abrir otro ahora este año, ya tenemos como la estructura hecha, todo el mono ordenado, entonces es copiar y pegar. Buenísimo, buenísimo. Pablo, sí. ¿Recomendarías a otros empresarios chilenos de Latinoamérica y de Estados Unidos que nos siguen y que nos ven a que sean parte de nuestro programa de mentoría? ¿Por qué lo recomendarías si lo recomendarías? ¿Y por qué es tan importante poder formarse y poder, digamos, tener estos mentores y estos procesos de acompañamiento? Sí, la verdad lo recomendaría. A mí me sirvió de mucho. Como decía, yo pasé por varios cursos antes de llegar a este y no estaban quizás tan actualizados o no eran tan completos. A mí lo que me gustó de Operario Empresario es que te da como una mirada de alguien que ya pasó por ese proceso desde abajo hasta arriba
que ya vivió ese proceso, y la manera en que se hace es bastante fácil de entender para alguien que, por ejemplo, no tiene los conocimientos o no tiene experiencia o la posibilidad de ir a la universidad. Lo explica en palabras fáciles y es fácil de entender. Me acuerdo que en la mentoría hubieron varios compañeros que ellos mismos decían que no tenían conocimiento, o padres de familia que decidieron emprender por uno u otro motivo, y lo entendían y terminaban como aplicándolo y teniendo resultados. Entonces, es como para todos, no necesitas tener un conocimiento alto para entrar, y esa es la gracia del emprendimiento, porque al final todo el mundo emprende, ya sea alguien que sea dentista, alguien que venda pan, alguien que venda un servicio, alguien que esté trabajando quizás la marca personal. La forma en que está estructurado es súper completa porque va desde mentalidad, finanzas, operaciones, comercial, marketing. Claro. Entonces abarca de inicio a fin y de arriba a abajo. Entonces yo lo recomendaría. Pablo, tú que eres profesional, que además estudiaste en el área en el cual te desarrollas hoy, ¿ves alguna diferencia entre una carrera universitaria o un programa académico de universidad a un programa de mentorías como esto, donde de pronto nos vamos a otras cosas más reales? Que tú que tuviste en los dos mundos, ¿qué tan diferente puede llegar a ser tomar un programa de formación? Porque tengo muchos clientes que me dicen, no, yo con eso pago una MBA o pago una administración en no sé dónde. Y pues yo también he hecho MBAs, y al final pues el mundo es como muy diverso a lo que puedes ver en el mundo académico, a lo que puedes ver en un programa de mentoría. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en cuanto a eso, claro. Si bien la universidad, depende de la universidad que vaya y lo que estudies, te dan ciertos conocimientos, yo encontré que, por ejemplo, bien resumido, por ejemplo, los 5 años de universidad, yo estudié ingeniería comercial, que es muy amplio y va por muchas ramas, por ejemplo, contabilidad, tributario, la parte de recursos humanos. Si bien abarca mucho, a mí también me sirvió, pero son súper costosos. Acá en Chile al menos la universidad es súper cara y no tan de fácil acceso, comparándolo con el programa de mentoría de operario empresario, es como bien al grano, bien lo que uno como emprendedor necesita saber, y es como demostrarle en el sentido de que das información y pautas y estructura, y compartes los PDF y entregas los archivos, los mismos archivos de Excel, que eso tienen valor. Tú los entregas como parte del programa y lo entregas como bien explicado y resumido, y en 2 meses, 3 meses. Entonces, para todo el valor que aporta, en el tiempo que se hace y por el valor, yo lo encuentro que es una muy buena mentoría en relación precio-calidad. Buenísimo. Y ojo, no estamos hablando de que no sean buenas las universidades, y lo digo es más puntualmente en que los dueños de negocio no necesariamente tú tienes la fortuna de haberte hecho profesional en algo que seguramente hoy te ayuda mucho para tu carrera. Pero la realidad es que la mayor parte de los emprendedores, caso de tu papá, empresa de 30 años, es empírico. Nunca se formó, no pasó por una universidad, y terminan construyendo una empresa. Al final, nosotros hemos construido un programa que yo creo que no importa si pasas por la universidad o no, es un programa para emprendedores, para dueños de negocio, para gente que vive el día a día, y que básicamente toca los módulos más puntuales y más específicos que debes construir en tu negocio para escalar. No son todos, y seguramente hay muchas cosas más que se deben seguir aprendiendo, pero estamos convencidos de que lo que enseñamos en el programa es la base para poder realmente construir y escalar negocios. Pablo, y tú, de verdad que estoy muy agradecido primero por ser parte. Además, Pablo fue el primer cliente que vino de Chile, eso hay que decirlo, no habíamos tenido clientes en Chile, nosotros estamos en toda Latinoamérica. Pablo abrió la puerta en Chile, así que Pablo, agradecido primero por confiar en nuestro programa de mentoría, primero por aplicar lo que te enseñamos en el programa, que también para mí es muy importante, y que seguimos en contacto, que eso es otra cosa, Jenny,
interesante, y es que yo sigo y seguiré siendo tu mentor, Pablo. Lo que necesites en cualquier momento, nunca pues dudes en podernos contactar. Y hay una cercanía, que esa es otra de las cosas que nosotros tratamos de que nuestro programa... Yo he pagado muchos programas de mentoría y a veces el experto pues es inalcanzable. En mi caso, me gusta tener el contacto con los empresarios, primero porque yo soy empresario y segundo porque este es nuestro entorno, este es nuestro mundo y cada día aprendemos mucho más. Así que, Pablo, primero, agradecido por confiar en el programa, agradecido por este espacio que nos brinda y contarle a otros empresarios cómo lograr escalar, que una empresa de 30 años y que va a seguir en construcción y seguramente va a seguir escalando. Así que gracias por este espacio, Pablo, y por ser parte del programa, por confiar en nosotros y abrir el portal a Chile, además, porque también hay buenas empresas. Y bueno, nada, agradecidísimo porque nos cuentes todo esto, por estar aquí. Felicitaciones por todo lo que estás logrando. Y bueno, ¿qué sigue para Mazapán? ¿Qué sigue para Pablo? ¿Cuáles son todas esas metas que tienes ahorita? Y como Mazapán es seguir creciendo a nivel de sedes, ya que tenemos un buen servicio, tenemos un buen producto, y Temuco todavía, donde yo vivo acá en el sur de Chile, todavía vemos posibilidades de seguir creciendo acá en Temuco y, si Dios quiere, el día de mañana a nivel regional. Claro, buenísimo. Sí. La gente le da mucho miedo, Pablo, a esta última pregunta que te quiero hacer porque sobre todo me causa curiosidad. Chile es súper panadera, creo que de Latinoamérica es el país que más pan produce y que más pan consume, y cualquiera pensaría, pues hacer un negocio de panadería pues es difícil porque precisamente hay mucha competencia. ¿Qué le dirías a esos empresarios que están ahorita todavía con miedo, con duda de iniciar un negocio, porque de pronto hay mucha competencia, porque de pronto no es el momento, porque yo no estoy preparado? ¿Qué le dirías como para cerrar como un consejo final a esos empresarios que están todavía dudando? Sí, bueno, Chile, si bien es el primero en Latinoamérica, es tercero a nivel mundial también. Como consumo de pan per cápita está detrás de Alemania y de Turquía. Entonces Chile siempre se ha consumido mucho pan. Y si bien hay harta competencia, ahora más que nunca, aún así siguen habiendo y emergiendo panaderías nuevas. Yo tengo contacto con muchos panaderos y se ve que hay harta panadería o pastelería, porque igual el rubro ha ido un poco evolucionando. A coffee bakery también le llaman hoy en día, como panadería, cafetería, pastelería, que te dan atención a la mesa, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que hay mercado para todo. Solo depende de cómo uno ejecute y cómo venda su servicio y cómo haga las cosas. Porque si uno hace bien las cosas, tiene un buen producto, gestiona bien el negocio y las intenciones son buenas, al final le va a resultar. Claro. Le va a resultar. Yo sé que por ahí pueden haber miedos de que todos tenemos miedo de ¿y si pierdo plata? O si me va mal, o si tengo un problema con un socio, etcétera. Al final está bien, hay que tener los miedos, no hay que ser conscientes de los riesgos, pero yo los invitaría a probar. La parte del emprendimiento es súper bonita y si uno hace bien las cosas da sus frutos en el día de mañana. Por ahí a las personas que no quieren ser dependientes de ir a trabajar ahí siempre a estar bajo un jefe, el emprendimiento es una puerta para todas esas personas, que como decías tú, no es que un emprendedor tenga libertad financiera ni libertad de tiempo, siempre va a estar trabajando y hay que seguir haciendo eso y seguir aprendiendo siempre, pero por ahí tiene ciertos beneficios de después tener un poco más tiempo para la familia y ese tipo de cosas que también hay que disfrutarlas, porque no es solo todo trabajar y partirse el lomo por el negocio. Total. Y yo creo que un poco nuestra filosofía dentro de nuestra empresa Skillab y nuestro programa de operario empresario, y es precisamente que los empresarios pues encuentren ese equilibrio, ¿no? Entre su negocio, su empresa, escalar, pero también algo que, por ejemplo, tú lo estás viviendo, y es que se puedan construir legados y que realmente las nuevas generaciones puedan heredar una empresa que tenga ganas de trabajar. Yo no me imagino que tú tuvieses que hacer el pan hoy, levantarte a las 4 de la mañana, seguramente no estarías aquí en esa empresa y estarías haciendo otra cosa, pero ya ves que es posible poder delegar y digamos que estructurar una empresa para que sea un legado. Pablo, gracias. No sé si quieres decir algo más. ¿Dónde te encuentran en Chile? Página web, Instagram, todo para nosotros también colocarlo en este canal. Gracias por tu espacio
Gracias por estar acá pues contándole a la comunidad de empresarios pues, que sí vale la pena y que sí se puede hacer empresas y que sí se puede escalar negocios, abrir nuevas sedes y también tener un poco de libertad como empresario. No sé, este espacio es tuyo, lo que quieras decir para cerrar esta charla, te lo agradecería. Bueno, más que nada también agradecerte a ti por la cercanía y por el tiempo. Más que nada invitar también que a la gente, si es que ven o escuchan, que tomen la iniciativa, que si están pensando en tomar algún curso contigo, les digo que igual René a mí me dio la confianza, como le decía, yo pasé por varios cursos y me dio la confianza y tuvo buenos resultados. Así que contentos con esa inversión, porque fue una inversión, no hay que verlo como una inversión donde yo voy a nutrirme, voy a ser mejor. Así que, bueno, mi Instagram es Beger Pablo, ahí quizás lo ponemos en alguna parte. Sí. Y la panadería es mazapán.cl, así como se escucha, mazapán.cl. Así que ahí pueden ver todas las cositas ricas que hacemos y dejar un saludo. Muy espectacular. Pablo, gracias. De verdad que un abrazo enorme. Con esto terminamos nuestro programa, nuestra entrevista. Y bueno, nada, hermano, gracias.